Hoy vamos a resolver el problema número 13 de la guía, que tiene un par de detalles que merecen la pena ser analizados. Ahí vamos. Aquí tendríamos el enunciado del mismo, que dice así. Una burbuja de aire de volumen B0 se deja escapar del fondo de un lago a una profundidad de 11 metros. ¿Cuál será el volumen en la superficie? Considérese que su temperatura es de 4 grados Celsius en el punto de partida, es decir, 11 metros debajo, y 12 grados en la superficie. El agua tiene una densidad de 1000 kilogramos sobre metro cúbico y la presión atmosférica es de 75 centímetros de mercurio. Bien, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Identificar cuál es la pregunta que debemos contestar. Entonces, veamos. Nuestra primera respuesta sería el volumen final. ¿Cuál es el volumen en la superficie? Tenemos un antes y tenemos un después. El antes es a 11 metros de profundidad y el después en la superficie. Bien, ¿qué datos tenemos? Acá hay un par de datos que están escondidos, entonces vamos a tratar de irlos descifrando. Primer dato, 1000 kilogramos fuerza equivalen a 9806,65 newton. Esto es importante para prepararnos a fabricar de alguna manera el valor de la presión inicial. ¿Por qué? Porque sabemos cuál es la presión atmosférica, pero no sabemos cuál es la presión a 11 metros de profundidad. Y allí deberemos utilizar conceptos del capítulo de hidrostática. Lamentablemente, esto todavía no lo hemos visto, por lo cual me ocupo de dárselos. Hay una propiedad que dice que la presión dentro de un líquido es directamente proporcional a la densidad del líquido por la profundidad a la que nos encontramos. Con lo cual, la expresión va a ser sencilla, pero la estoy sacando un poco de la galera y por eso se lo estoy mostrando en este ejemplo. Bien, veamos entonces. ¿Qué pasó antes y qué pasó después? Acá tendríamos la presión final, 750 milímetros de mercurio. Luego, ¿qué tenemos? Tenemos que la densidad del agua es de 9806,65 newton sobre metro cúbico. Ya lo convertí a newton sobre metro cúbico. ¿Por qué? Porque voy a tener que transformar a presión. Y me va a convenir trabajar con pascales, que es más fácil de pasar a milímetros de mercurio que cambiar de sistema de referencia. Nosotros sabemos que esto de acá es un poquito menos de una atmósfera, con lo cual no deberíamos tener inconvenientes. Bien, avancemos un poquito más. La temperatura inicial es de 4 grados Celsius, es decir, de 277,15 grados Kelvin. Y la temperatura final es de 12 grados Celsius, es decir, 285,15 Kelvin. Asumimos, le vamos a dar un valor unitario a B0, porque la realidad es que vamos a expresar el resultado del volumen en base a cantidad de veces el volumen inicial. Entonces, vamos a asumir que es 1 y vamos a expresarlo en función de esto. ¿Por qué? Porque las ecuaciones que tenemos no nos alcanzarían para definir. Entonces, lo que estamos buscando es la relación que hay entre el volumen inicial y volumen final. Veamos qué más tenemos. Relaciones útiles. Acá tenemos unas cuantas relaciones útiles. Fíjense, P por B es igual a NRT, esta B que es M es igual a M por N, la masa es igual a la masa molar por el número de moles, otra que es la ecuación general de los gases, acá expresada en función de R, pero fundamentalmente acá tenemos esta nueva relación que es que la presión inicial va a ser igual a la presión final de la atmósfera, más el peso del agua que tenemos encima de esa burbuja de agua a 11 metros de profundidad. Esa es la clave que nos va a permitir resolverlo. ¿Cuál sería la estrategia? Primero calcular la presión inicial, que va a valer, reemplazando estos valores, 2,0786 por 10 a la quinta pascales. Esto es una presión en pascales. Luego voy a usar la relación que tenemos, esta que teníamos por acá, la número C, de donde lo que hacemos es despejar el valor de la presión del volumen final, que es mi incógnita, y expresarlo en función de B0. Y acá tendríamos nuestro resultado. Yo lo que les propongo es, hagan ustedes paso a paso y resuélvanlo. Esta es la solución, es simple, es sencillo,
pero tenía un par de truquitos guardados bajo de la manga. ¿Cuáles eran? Bien, los que teníamos que resolver eran este contenido que tenemos por acá, que es clave, que podría faltarles, y esta relación que estamos asumiendo por acá, para expresar el volumen en función del el volumen final en función del volumen inicial. Es una relación. Estos serían los dos tropiezos con los cuales se podrían encontrar en este caso. Así que bueno, nos encontramos con el próximo problema y nos despedimos hasta nuestro próximo problema.